Y así es, AMD ha despertado y por fin ha lanzado esta Radeon RX 7900 Grid, una GPU que ha llegado con un cambio de nombre y presenta menos núcleos y menos memoria que los modelos anteriores XT. Y aparentemente esta GPU ha recibido un cambio de nombre. Aparentemente vemos que está presentando una RX 7800 XT y vamos a ver algunos detalles de esta GPU, dado que está siendo lanzada para competir directamente con la RTX 4070. Y AMD despertó en medio de la presentación China Joy en Shanghai, China. Allí anunció oficialmente esta esperada RX 7900 Grid. Esta nueva GPU, señores, viene equipada con la GPU Navi 31, que tiene un poco menos de núcleos en comparación con los modelos 7900 XT. Y como te dije, esta GPU está diseñada para competir con la RTX 4070 de 12 GB. Esta GPU vendrá con 16 GB de VRAM y algunas características están tan interesantes que la verdad la RTX 4070 debe cuidarse. Y este modelo ofrece 5120 núcleos con 80 unidades de cómputos habilitadas en la GPU, y como resultado vemos que esta GPU viene con especificaciones recortadas en comparación con la RX 7900 XT, lo que afectaría aquí la parte de la VRAM de 20 a 16 GB y con respecto al bus de 320 a 256 bits. También vemos un recorte en el Infinity Cache, que también se ha reducido de 80 MB a 64, además del TBP o Total Board Power, que se ha reducido a solo 260 vatios. Y vale la pena destacar que esta memoria se ha reducido a 18 GB por segundo, lo que da como resultado un ancho de banda de 576 GB por segundo en lugar de los 640 GB por segundo que estábamos esperando. Además, esta GPU viene con velocidades de reloj más bajas. El reloj base viene de 1270, el reloj para gaming sería de 1880 y el boost clock o el más alto sería de 2245 MHz en comparación con los 1385, 2025 y 2395 MHz de la versión XT de esta GPU, que sería la 7900 XT. Y esta GPU se identifica como una Navi 31 XL AMD. ¿Qué haces? Pero este paquete es notablemente más pequeño. Estamos viendo algunos recortes, lo que confirma que la presencia de este diseño híbrido que hablamos anteriormente, Navi 31 y 32, este diseño sugiere que se utilizará un paquete más pequeño para las próximas GPUs con Navi 32, lo que indica que dos de sus 6 troqueles de Infinity Cache están deshabilitados. Y como vemos en las presentaciones, ya estos medios chinos ya la han probado y podemos ver que es más lenta que la RX 7900 XT, pero supera la RTX 4070 de Nvidia. Aquí vemos que se espera que el rendimiento sea similar entre una RX 6950 XT, una GPU que nosotros recomendamos a estos precios de listas, pero en particular AMD anuncia que este sería el sucesor de la RX 6800 XT. Y algo interesante que vimos de esta GPU es que esta Radeon RX 7900 Grid solo será lanzada por 3 de los partners de AMD. Aquí veremos versiones Sapphire, Power Color y XFX. Y a su vez AMD también producirá un modelo de referencia, lo que podrían ser buenas noticias, obviamente, si lo hacen bien. Y algo a destacar sobre esta Radeon RX 7900 Grid es ese tema del reloj de impulso que llega hasta 2245 MHz, pero la frecuencia base irónicamente baja a solo 1270 MHz. Aquí vimos una reducción de 730 MHz con respecto a las variantes XT, y cuando vemos la memoria GDDR6 que funciona a velocidades de 18 GB por segundo, brindando 576 GB de ancho de banda en comparación con las velocidades de 20 GB por segundo en las variantes XT y XTX de gama alta. Y cuando vemos el diseño de referencia, vemos que esta GPU, esta Radeon RX 7900 Grid de 16 GB, presenta la misma solución de refrigeración que utilizan las Radeon RX 7900 XT de doble ranura y triple ventilador. Aquí vemos también que en la placa vemos este circuito impreso que se ha modificado ligeramente para acomodar los 8 circuitos integrados GDDR6, mientras que aquí vemos que el modelo 7900 XT cuenta con 10 circuitos integrados y vemos la solución de VRMs. Aquí tiene un diseño de 16 fases y la alimentación que se proporciona a través de esta configuración
vendrá a través de un conector dual de 8 pines. Y en cuanto a los precios, esta GPU se venderá por $740, pero eso es allá en China. En América la veremos a $649 y está bien, son $200 más barato que el precio de lista de esta RX 7900 XT, que serían $850. Lo que pondría que a este precio de $650 esta GPU parece ser un tanto competitiva con la RTX 4070, que se vende por alrededor de $599, dependiendo del modelo, pero por ahí van. Pero los modelos más sofisticados de partners llegan hasta $650. Y en esa presentación también vimos una revisión independiente, aunque AMD también proporcionó algunos números de rendimientos oficiales sobre esta nueva Radeon RX 7900 Grid. Con esta GPU vimos algunas configuraciones en 1440p a máximo en algunos títulos, y podemos ver aquí algunos de los FPS promedio que puedes esperar de esta GPU. Y es interesante ver cómo AMD por lo menos está despertando, está lanzando GPUs dentro del gap que tiene, que es bastante amplio. Esta GPU, el que se lanza a nivel global, aunque se hizo la presentación en China, habrán algunos intereses para allá con respecto a competir con Nvidia. Y ya también un informe relacionado sobre que también Nvidia estaría haciendo algunas modificaciones y mandando GPUs para ese mercado. Aparentemente hay situaciones por allá. Entonces, quieran quizás abarcar más este mercado. Y algo también interesante son los rumores de que también se presentarán más GPUs, estas Radeon RX 7800 XT y la RX 7700 XT, y eso se podría ver por ahí por septiembre. Eso esperamos. También esperamos ver más noticias sobre este FSR 3.0 y también ver algo sobre el HyperRX. Esto se ha complicado, también tengo un video pendiente por hacer sobre este tema, dado que también es un tanto complicado. Hay personas que comparan el DLSS con el FSR, pero las tecnologías funcionan diferente, y viendo todo lo que los developers han comunicado sobre los contratiempos que han tenido para implementar esta tecnología, realmente hay algunas situaciones en términos de que no está listo, es muy temprano para enseñarlo, porque toda esta tecnología funciona por algoritmos. Entonces hay que ver qué están haciendo. Sea lo que sea que hagan, deben darse rápido y deben hacerlo bien para poder competir en este mercado de GPUs. Y como siempre, me gustaría saber tus impresiones sobre este despertar de AMD. Por fin has despertado, has lanzado algo. Los precios, habría que ver ahí algunas cosas para ver qué tan atractivo es. Déjame saber si esta GPU es atractiva para ti. Sería una RTX 4070 Killer. Podría ser, pero recuerda que de todo esto estamos viendo pruebas en referencias de fuerza bruta, pero cuando activas el DLSS 3 y utilizas algunos features, frame generation y estas cosas, los números pueden variar, y yo sé que hay personas que les gusta esto. Esta GPU es tan interesante, viene con DisplayPort 2.1 como las demás, y viene también obviamente con el coding, el AV1, para aquellos creadores de contenido que quieren algo como esto. Es imprescindible este code, realmente es una vuelta bien bacana. Y nada, déjame saber tus impresiones, suscríbete, comenta, déjame un like, no lo olvides, y nos vemos en los próximos videos del club.